Padre, te queremos dar las gracias por tu Espíritu. Te queremos dar las gracias, Señor, por habernos traído aquí. Y pedimos, Señor, que las palabras puedan ser aclaratorias y que no resulten confusas. Como decía Jesús, aquellos que tengan oídos, que escuchen. Y espero, Señor, que tú unges los oídos de todos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, amigos. Bienvenidos a la penúltima presentación de la serie El Dios Ateo. Si te has perdido alguna de ellas, puede que tengas algún tipo de hueco en tu entendimiento o a la hora de seguir, digamos, el hilo. Si bien cada presentación tú puedes sentarte y disfrutar de cada una de ellas, puede que cada presentación en sí te traiga preguntas a la mente que o bien han sido contestadas o bien van a ser contestadas en la última sesión, en la última presentación, o bien la limitación de un número de aspectos entra en juego. La limitación del tiempo, la limitación del entendimiento humano, incluso de la persona que está aquí hablando de delante a la hora de exponerlo a ustedes. La limitación de que una vez en la eternidad vamos a conocer cada día más y más y más y más y más y más, significando que a día de hoy no lo conocemos todo. ¿Correcto? Entonces, no dudo que desde la presentación número 1 hasta la última presentación de esta serie, muchas de sus dudas han sido resueltas, pero al mismo tiempo no dudo que van a haber preguntas que todavía no han sido contestadas o incluso nuevas preguntas que han sido generadas. Lo que sí espero es que al acabar la serie, y para aquellos que puedan volverla a ver nuevamente, el carácter de un Dios de amor que te va a elegir a ti, te va a dejar a ti elegir tu propio destino, si lo quieres asociar con Él o no, quede alzado y revelado. Esa sí que es mi esperanza. ¿De acuerdo? Bien, en la última presentación, ¿cómo destruye Dios? La de hoy y la última que nos queda. Tengo que parar un poquitito porque la más bella chilena del hemisferio sur acaba de llegar al hemisferio norte. Y ya se está poniendo roja. Es mi esposa ahí, en la tercera línea, que ha llegado desde Australia ayer a la noche, está cansadita y como es la belleza de mi corazón, pues dije, uy, es que según he estado presentando, pues yo les hablaba a ustedes, pero de repente es como que he ido girando para aquí, he ido girando para allá y como que había una luz por ahí. Y al estar la luz es como que, uy, ¿qué hay ahí? Entonces tuve que parar y hacer mención de ello. Así que ahora con mi emoción espero poder continuar el mensaje. Comentamos en la última presentación un principio elemental a la hora de cómo destruye Dios. ¿Cuántos de ustedes, si escucharon esa presentación, les llegó una nueva dimensión de cómo destruye Dios? ¿Alguno de ustedes? Uy, tan poquitos. Es que no lo escucharon entonces. Ok. Tanto en el día de hoy como en la última de las presentaciones, vamos a seguir con esta bola de nieve que se va a hacer más grande. ¿De acuerdo? Bien. Cuando usted coge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española o la traducción en cualquier otro idioma y usted busca por la palabra dragón, puede que le dé un número de significados. Animal alado, con cola, etcétera, en la mitología, Pero si usted mira por el significado de dragón en la Biblia, el dragón es la serpiente antigua que también estuvo en el Edén y es llamado el enemigo, Satanás el enemigo, el opositor. Entonces, si usted mira en el mundo a día de hoy y usted quiere identificar, por ejemplo, una nación
y le quiere atribuir el símbolo de dragón, muchos podrían asimilar a China como el dragón. Entonces, lo que ciertas personas pueden estar tentadas a hacer es lo siguiente. Cuando leen la Biblia, usan el significado de un diccionario o el significado de su contexto, y cuando leen la palabra dragón, ponen a China, por ejemplo. De hecho, yo he escuchado a ciertos cristianos que me dicen que el poder que se levanta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, ese poder de bestia que se alza, etc., ¿adivina quién es? China, porque se está alzando como nivel político y nivel económico. China. Pero acabamos de hacer una trampa. ¿Cuál es la trampa? Hemos utilizado nuestro contexto para tratar de interpretar el contexto bíblico. Para saber lo que la Biblia dice de un tema, lo que tenemos que hacer es preguntarle a la Biblia en qué manera, en qué situación lo utiliza. Les voy a poner un ejemplo. En el libro de Judas, que es el libro anterior a Apocalipsis, nos dice lo siguiente, y lo voy a utilizar para ilustrar. Dice: asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Ahora bien, yo voy al diccionario y yo busco la palabra fuego y me da la definición. Luego busco la palabra eterno y me da también la definición. ¿Sabe qué definición tiene el diccionario de eterno? Algo que no tiene fin. Bien, si yo uso la definición del diccionario y la introduzco en la Biblia, cuando yo leo este versículo, que Sodoma y Gomorra fueron castigados con fuego eterno, ¿qué debo de esperar? Que cuando yo viaje al Oriente Medio, al lado del Mar Muerto, ¿qué tengo que todavía estar viendo? Fuego. ¿Por qué? Porque es fuego eterno. Pero eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. ¿Usted puede ir a ver el fuego eterno allá en la zona donde existía Sodoma y Gomorra, sí o no? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la Biblia está mintiendo? No, la Biblia utiliza fuego eterno en otro contexto que es consecuente a la Biblia y no necesariamente a las variables del diccionario o de la cultura nuestra. Por ejemplo, nos dicen en ciertas traducciones bíblicas, en otras palabras, en ciertos lenguajes que conocemos, o el español o el inglés, que cuando muero, yo voy en inglés se dice Hades o Hades. Entonces, muchos interpretan que el Hades de hecho, hay diccionarios que interpretan que el Hades es el infierno, un lugar donde hace mucho calor y el demonio está ahí como cocinero de la parrilla. Sin embargo, yo no puedo interpretar el Hades o el infierno de la manera que me dice el diccionario, la cultura o la tradición cristiana. Tengo que ver lo que me dice la Biblia. Y adivinen lo que dice la Biblia acerca de Hades, que es el sepulcro. Todos vamos a Hades, no significa todos vamos al infierno, todos vamos, si vives lo suficiente, ¿a dónde? Al sepulcro. Entonces tenemos que dejar que la Biblia nos diga de qué manera utiliza una palabra. Porque si no, estamos condicionados al idioma y a la cultura en la que vivimos. De hecho, hay versiones en inglés, en la Biblia, versiones antiguas del inglés, que dice que la palabra del Señor fue predicada y todos eran gays. Claro, el que escribió esa palabra
estaba usando esa palabra con el significado de esa palabra hace 200, 300 o 400 años. Adivinen cuál es el significado de la palabra gay hace 400 años. Feliz y contentos. Así que la palabra de Dios fue predicada y todos estaban felices y contentos. Ahí sí que tiene sentido. Yo no puedo usar mi cultura y mis ideas preconcebidas a la hora de interpretar la Biblia. Tengo que estar buscando versículo a versículo cómo la Biblia se utiliza a sí misma, cómo la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Me siguen? Quiero leerles una cita del comentario bíblico que dice lo siguiente: la rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. En el último programa hicimos precisamente eso, porque Dios en la Biblia destruye. Pero, ¿de qué manera destruye? Dentro de la Biblia, como la Biblia se autoexplica a sí mismo, ¿de qué manera destruye? Y pusimos el ejemplo, para empezar lo de ayer, lo del último programa, pusimos el ejemplo, por ejemplo, de Saúl. Como el rey Saúl nos dice en Primera de Crónicas capítulo 10 que él clava la empuñadura de la espada y él salta sobre ella, y sabemos que Saúl se suicidó. Y tan solo 9 versículos más tarde, en el mismo capítulo, dice que Dios aniquiló a Saúl. Entonces, tenemos que leer la Biblia dentro del contexto bíblico. ¿De qué manera Dios aniquila a Saúl? Dios no asume nunca atención a esta cita, Dios no asume nunca para el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de los que sembraron sus propias manos. Cuando la Biblia nos está diciendo que Dios destruye, no podemos ir al diccionario y leer la palabra destruir. Tenemos que ir a la Biblia y entender de qué manera Dios destruye dentro de la definición bíblica. Lo hacemos lo mismo con el fuego eterno, lo hacemos lo mismo con la palabra Hades y muchas otras. Resulta que Saúl se aparta de Dios a un punto en que no quiere saber nada más de Dios. Dios, apenado porque Él quiere la salvación y no se regocija para que ninguno perezca, entonces si Dios no se regocija cuando una persona está pereciendo, ¿cómo está Dios? Si no está regocijándose. Está triste. Dios, triste, abandona por petición de Saúl la protección que hasta entonces Dios había apoyado. Cuando Dios abandona la protección de Saúl, Dios destruye automáticamente a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es dejado para recoger los frutos de las obras de las manos de ¿quién? De sus propias manos. De hecho, la Biblia habla a Jerusalén, a Israel, y dice: oh Israel, que te destruiste, ¿alguien sabe? A ti mismo. Oh Israel, que te destruiste a ti mismo. Cuando Israel se destruye a sí mismo, Dios destruye a Israel. Quiero que lean conmigo esta cita. O sea, ustedes en calladito, yo lo leo en alto, pero sigan la cita conmigo. El enemigo, Satanás,
obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Cuando Dios de una u otra manera se ve obligado, ¿nosotros podemos obligarle a Dios? Sí. En el ejercicio de mi propia voluntad, en la libertad que Dios me ha dado basada en su amor, yo puedo obligar a Dios a que me deje en paz. Yo puedo obligar a Dios a no querer saber nada de Él. Dios Todopoderoso está limitado. ¿Qué limita a Dios? Su carácter. Su carácter limita a Dios, porque Dios tiene un carácter de amor y no va a forzar sobre ti su voluntad. Entonces tú, como tu voluntad va a estar guardada y resguardada, intacta, porque así lo ha decretado Dios por su amor hacia ti, tú puedes obligar a Dios a que te deje. Tú puedes rechazar y rechazar y rechazar a Dios hasta el punto en el cual Dios se aparta de ti con pena, porque sabe que en el momento en el que Él se aparte, tú destruyes. En el momento en que Él se retire, tú estás destruido. La acción de Dios es la que destruye al ser humano. ¿Me siguen? La acción de Dios de apartarse es la que destruye al ser humano. Entonces, esa acción asociada a Dios es la destrucción del ser humano. ¿Quién envió las serpientes en el desierto? El pueblo habló contra Dios y Moisés. Esto se encuentra en Números 21, 5 al 8. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés, ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Están pensando morir. Ya se ven, hemos salido de ahí para morir aquí. Y dicen, pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable que era el maná. Y el Señor, nos dice en Números 21, dice que el Señor, ¿quién envió las serpientes? Dice aquí, el Señor envió las serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora o de bronce y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. De hecho, eso fue lo que pasó. Moisés hizo una serpiente de bronce y todo aquel que era picado miraba la serpiente de bronce que había sido alzada y vivía. Pero si nosotros no entendemos cómo destruye a Dios, estamos creando en nuestra mente un Dios bipolar. ¿Qué es un Dios bipolar? Un Dios bipolar es el siguiente. Primero te voy a mandar las serpientes y voy a esperar a que te aniquilen. Cuando vengas y me beses el dedo gordo del pie, yo ahí luego ya me las apaño para crear algo que te proteja ¿de qué? De lo que yo mismo te he enviado. O sea, yo te envío las serpientes y yo te protejo de lo que yo mismo te he enviado. Es como tú tratando de proteger a tu esposa del puñetazo tuyo. Tranquila, amor, que te protejo de mí mismo. Pero ¿saben qué? Dios
no es bipolar. Porque la Biblia nos dice que Él es consecuente consigo mismo, es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay nube de cambio. Sin embargo, aquí específicamente nos dice que Dios envió a las serpientes. ¿De qué manera, qué acción toma Dios para que las serpientes vayan a picar a Israel? Quiero que lean la siguiente cita del comentario bíblico. Porque había estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo había rodeado continuamente. Y no se habían dado cuenta, ¿por qué? Porque estaba rodeado ¿de qué? De la protección divina. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte. ¿Qué deseaba Israel? La muerte. Quiero la muerte. ¿Para qué vine aquí? Para morir. Y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. ¿Por qué? Porque era el deseo de ellos. Y nosotros podemos obligar a Dios. Hay una cita en el libro de Proverbios, capítulo 3. No es el libro de Proverbios, en Salmos, en que dice que Dios te dará los deseos de tu corazón. Cuidado con lo que deseas. ¿Escucharon? Dios te dará los deseos de tu corazón. Cuidado con lo que deseas. Porque si lo que deseas es la muerte, tú puedes influir en Dios. Y dice, deseaba la muerte y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Nosotros no podemos ir al diccionario y olvidarnos del contexto de quién es Dios a la hora de interpretar la Biblia. ¿De qué manera envió Dios a las serpientes? Removiendo su protección. Cuando Dios, que hasta ese punto estaba protegiendo a Israel de innumerables peligros, serpientes, escorpiones, etcétera, los chacales, todas las criaturas de esa área, se ve obligado por el deseo del corazón de Israel a remover, ¿qué? Su protección. El remover la protección es la llamada para que esas serpientes avancen. Las serpientes avanzan en ese momento. Entonces, ¿qué acto envía a las serpientes hacia Israel? Dios moviéndose y separándose, como leemos aquí en el comentario bíblico. Cuando Dios se separa, las serpientes van. Entonces, ¿quién envía a las serpientes? Dios. Dios envía a las serpientes. Pero tenemos que entender de qué manera. Basado siempre en el principio de su amor. Y ese amor está basado en que tú tienes libertad de elegirle a Él o no. Esta la he traducido, puesto que no estaba traducida directamente del español, y por ello, para que vean que es una traducción correcta, he puesto la de inglés arriba y la de español abajo. El engañador buscaba de cualquier manera sembrar discordia en ellos, creando envidia y odio en sus corazones en contra de Moisés y alzar rebelión contra Dios. Por escuchar la voz del gran engañador, fueron guiados a la aflicción y pruebas y destrucción. Tanto es así que se creó una rebelión tal y un grupo de gente se alzó, primos de Moisés, se alzaron en contra de Moisés y dijeron: ¿quién te ha puesto a ti líder sobre nosotros? Y llega un momento en la historia en la que esta rebelión tiene la oportunidad de unirse nuevamente a Israel. Pero adivinen qué, en lugar de unirse a Israel, se separa. Llegan a la mañana
los líderes con muchos seguidores. En ese momento hay una separación y hay un momento de espera. En ese momento de espera no hay uno solo de los rebeldes que vayan al lado de Israel, donde está Moisés, donde está la protección de Dios. Y se espera y se espera y se espera a la mañana. Sin embargo, en ese momento dice que Dios abre el suelo y ellos, los líderes, son tragados. Cuando los líderes son tragados por la tierra, hay un número de personas que empiezan a ir al lado de Israel. Pero no todos. El resto nos dice que fuego viene de Dios y les consume. Si Dios envía las serpientes removiendo su protección, si Jerusalén es destruida en el año 70 porque su casa había quedado desolada, Dios ejecuta y estos individuos pierden su vida. ¿Por qué? Porque en su rebelión ellos eligen apartarse de esa protección que Dios provee sobre aquel que es el enemigo del ser humano, sobre aquel que ya quería matar a todo Israel en Egipto y que todavía quería matarlo durante el desierto. Es como que tú estás bajo un paraguas y es un paraguas especial y hay un granizo tremendo afuera. Bolas de granizo de 3 o 4 kilos están cayendo, pero tú estás en un paraguas y el que sostiene ese paraguas es Dios y estás siendo protegido por ese paraguas. En el momento en que tú te apartas de la protección de ese paraguas, ¿qué te va a pasar? Te mueres. ¿Saben por qué se esperó ese momento en la mañana? Para ver cuántos recapacitaban y volvían de vuelta bajo el paraguas. Estamos viviendo en un mundo peligroso. El libro de Efesios nos dice que nuestra guerra no es entre carne y sangre, sino en principados y poderes espirituales. Hay alguien en el ámbito espiritual que lo único que quiere de ti es matarte. Tú estás aquí a día de hoy porque alguien llamado Dios ha puesto un paraguas sobre ti. Porque si fuera por el otro, por el enemigo, tú hoy no sales de la casa. Se te ha caído un cuadro encima de tu cabeza y estás ahí muerto, si fuera por él. ¿Cuántos de ustedes han escuchado una película que ha salido recientemente? En realidad es un documental. Está gratuito en YouTube. Les recomiendo que lo vean. Se titula, ha sido traducido al español como Antes de que sea tarde. Pero quiero que entiendan cómo se ha titulado en inglés. En inglés se ha titulado Before the Flood. ¿Sabe lo que significa Before the Flood? Antes del diluvio. Antes del diluvio. El que está haciendo el documental es un actor bien famoso llamado Leonardo DiCaprio, que a través de este documental ha recibido un número de premios. Ahí lo vemos, por ejemplo, la imagen hablando con Barack Obama y con muchos líderes mundiales. Es un proyecto que ha durado 3 años y lo han llamado Antes del diluvio, y la razón es la siguiente. Se asume que estamos llegando, que este mundo está llegando, y de hecho al final del documental daría la impresión como que hemos pasado el punto de no retorno. Hemos pasado el punto que nosotros mismos, por las acciones nuestras, estamos causando que este planeta se esté yendo a la deriva. Nuestros recursos naturales se están agotando. Nuestra agua potable se está agotando. La población está por las nubes. Las capas polares se están deshaciendo y en el documental muestran cómo
donde antes había pueblos enteros, ahora están inundados por el agua. Pero este documental, hecho por este actor de Hollywood, con tantos líderes, están interpretándolo de esta manera. Y cuando lo vi, me di cuenta que no están tan lejos de la realidad. Cuando dicen que antes del diluvio, las acciones de los hombres nos están llevando a un punto de no retorno y ellos alzan la voz diciendo antes de que sea tarde, porque si no hacemos nada con nuestra ecología, si no hacemos nada con nuestros recursos, si no cambiamos el chip y empezamos a pensar en qué otras maneras de energía alternativa existen, esta tierra se va literalmente al garete, se va a destruir ella misma. Eso es lo que el documental nos dice. Bueno, pues en el libro de Génesis capítulo 6 nos dice que el mundo anterior al diluvio era violento, salvaje, toda la idea del hombre era destructiva. Toda idea del hombre era destructiva. Y usted sabe que Dios hizo un documental, pero no duró 3 años. Pero también estaba titulado Antes del diluvio. Y en ese documental, en español, Dios lo podía haber titulado Antes de que sea tarde. Y de hecho, llegó el punto de no retorno y se hizo un arca suficientemente grande para poder acoger a todos aquellos humanos que así lo eligieran, para preservarles. ¿Saben, después de ver este documental, ¿saben lo que está haciendo actualmente la NASA? Porque la NASA sabe que los recursos naturales de esta Tierra están por los mínimos. La NASA sabe que tenemos 7.000 millones de personas viviendo en esta Tierra y que muy prontito van a ser 10.000 millones y que muy prontito van a ser 14.000 y hay que alimentarlos a todos y no tenemos comida. Adivinen lo que están haciendo. Están haciendo el equivalente a un arca para mandar a algunos a Marte. Porque este mundo va a ser inhabitado. ¿Les suena? Están en los periódicos, están mandando a Marte continuamente. ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Para colonizar allá, porque esto se va al garete. Lo bueno es que Dios también está preparando un arca, porque esto se va al garete. Y no es a Marte, posiblemente sea a Orión. Pero no solo la NASA es lista, pero no es más lista que Dios. Si la NASA sabe que esto se va al garete, Dios sabe que esto se va al garete. Y anteriormente ya tenemos una experiencia similar en la cual, por la violencia de los hombres, por sus acciones, desencadenaron y lo que recogieron fue los frutos de sus propias obras. Lamentablemente, solo 8 personas entraron en esa arca. Y de hecho, se nos dice en el comentario bíblico lo siguiente, que si no hubiese sido porque ángeles majestuosos de Dios escoltaban a esa arca, ni la misma arca hubiese sobrevivido. ¿Qué nos acaban de decir con eso? Si no hubiese sido porque los ángeles de Dios protegían a esa arca, ni siquiera esa arca hubiese sobrevivido. Esa arca en ese momento tenía la protección de Dios. Y aquellos con la protección de Dios fueron los únicos que se salvaron. Lean conmigo esta cita. Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser mayordomos fieles. ¿Por qué Dios no puede bendecir?
porque ellos no quieren ser bendecidos. Y Dios no puede porque no puede forzar una bendición sobre ti que tú no quieres recibir. ¿Cuál es la bendición de dejar de fumar? Vas a poder vivir posiblemente mejor, vas a poder rebajar tu riesgo de cáncer, pero tú no vas a recibir la bendición de vivir más, o la bendición de poder respirar mejor, o la bendición de rebajar tu índice de cáncer, si tú no aceptas lo que Él te está ofreciendo. Entonces nos dice, Satanás es el destructor, Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir, quiero que lean conmigo por favor, es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. ¿Y por qué? El poder restrictivo del Señor no se hace sentir. El mundo despreció palabra de Dios, vive como si no hubiese Dios, como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé, se niegan a pensar en Dios, la perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para cegar sus propias obras, para la siega. Dios, en su amor, y porque Dios es amor, con sus propios ojos va a ver la destrucción de este mundo. ¿Por qué es amor? Por supuesto, porque Dios no va a intervenir en aquello que suponga alterar las decisiones que tú, bajo tu propia voluntad, has hecho. Y las decisiones que este mundo, bajo su propia voluntad, ha hecho. Ustedes saben que este mundo, nunca en la historia, el mundo ha podido ser destruido con un dedo y un botón rojo. ¿Sabían eso? Actualmente este mundo está cargado con tal arsenal nuclear que solo necesitamos a una persona medio chalaíta que se siente detrás de un despacho ovalado y que pida un botón rojo y que piense que está llamando a la cocina para que le traigan un bocadillo y se equivoque. Y ni tú ni yo estamos presentes. ¿Saben qué temperatura va a coger la Tierra cuando eso ocurra? Muy, muy caliente. ¿Dios podría pararlo? ¿Dios puede pararlo? Solo si deja de ser Dios. ¿Cómo? Dios podría pararlo si deja de ser Dios. Porque si de la voluntad de los hombres es seguir por un camino, por ese camino que Dios tiene que dejarles ir. Porque Dios es amor. Lean conmigo, por favor. Pronto Dios mostrará que en verdad es el Dios viviente. Él dirá a los ángeles: no peleéis más contra Satanás y sus esfuerzos para destruir. Yo ya no interferiré para prevenir que el destructor haga su obra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, nos dice que hay 4 ángeles sujetando en los 4 puntos cardinales los 4 vientos. Esos 4 vientos son los vientos de la destrucción. Son ángeles de Dios. ¿Y qué están haciendo? Sujetando, aguantando. Y digo aguantando porque es como tratar de salvar a alguien que se está cayendo por un precipicio. Tú le agarras la mano, él está colgando en ese precipicio, le agarras la mano y adivina lo que te hace. Con la otra mano te empieza a arañar y a morder. Y tú aguantas, y aguantas, y aguantas, y aguantas, y te sigue mordiendo y arañando.
y mordiendo y arañando. Y aguantas. Así están aguantando esos 4 ángeles de Dios. El número 4 significa, es global. En la Biblia, en las 4 esquinas de la tierra. O sea, no hay solo 4 ángeles. Es una representación que indica que el poder de Dios en todas las esquinas de la tierra está sujetando, porque en el momento que dejen de sujetar, adivinen qué pasa. Como nos dice la cita, ya no interferiré para prevenir que el destructor haga su obra. Y ahora con esta cita, por favor, acompáñenme. El Espíritu de Dios está siendo apartado de la tierra. Antes de continuar leyendo. Dios ha sido sacado de los hospitales. Dios ha sido sacado de las escuelas. Dios ha sido sacado del parlamento. Dios ha sido sacado en todos los ámbitos. De hecho, yo como nutricionista, porque trabajo donde trabajo y bajo la acreditación que yo tengo, he orado con ciertas personas, pero tengo que ser muy cuidadoso con ciertos pacientes que vienen a verme cuando yo oro por ellos. Yo tengo que un poquito discernir si aceptarían una oración. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a orar, yo tengo un seguro que me cubre hasta cierto número de dólares. Si yo me pongo a orar, esa persona me puede denunciar. Si yo oro por él, esa persona me puede denunciar. En Australia, si tú eres una enfermera y a ti se te ocurre ir al lado de un moribundo y tú oras con él, en su desesperación oras con él, y el hijo del moribundo entra en la habitación y te escucha, te denuncia y tú puedes perder el trabajo. Porque Dios está siendo sacado físicamente de todo y al mismo tiempo de este mundo. Es como decirle al que nos está protegiendo del granizo, cierra el paraguas. El Espíritu de Dios está siendo apartado de la tierra. Cuando el ángel de misericordia recoja sus alas y se marche, entonces el enemigo hará toda la maldad que por tanto tiempo ha deseado hacer. Si usted cree que estamos viviendo en un mundo de maldad, espere a que el ángel de la misericordia empaque sus maletas. O sea, si usted cree que estamos viviendo una miseria de situaciones alrededor de nosotros, espere a que el ángel que está, a los ángeles que están todavía aguantando los vientos, tengan que empacar las maletas e irse. Y dice lo siguiente: tormentas, tempestades, guerras, derramamiento de sangre, en esto Él se regocija y de esta manera recoge su cosecha. ¿Cómo va a destruir Dios a esta tierra? En el momento en que Dios sea invitado a irse. Y Dios vea que no hay vuelta atrás, que este mundo no quiere saber nada más de Él, y empaque sus maletas y se aparte y se declare entre todo el universo las mismas palabras que Jesús declaró sobre Jerusalén. Tu casa te queda vacía. ¿Qué vino después? La destrucción de Jerusalén. Quiero que lean una más. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desesperados,
ya de la gracia desamparados, ya de la gracia divina, están ahora ¿a qué? A merced del enemigo, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén, más espantosa que la que cayó sobre Sodoma y Gomorra, porque ¿saben lo que ocurrió sobre Sodoma y Gomorra? Una imagen del fin del mundo. Cuando Lot fue corriendo a buscar cuántos salen, bajo el cuidado de Dios, porque Dios ha sido invitado a que se largue de este lugar. Cuando Dios fue invitado a que se largara, de hecho le dice Dios a Abraham, si hay 5 que me quieren ahí, todavía no me voy. La Biblia dice, si hay 5 no destruyo. ¿Qué es lo que está diciendo? Si hay 5 ahí dentro, no me voy. Y si Dios no se va, no hay destrucción. Si hay 5, no me voy. Desafortunadamente no hubo 5. Finalmente fueron 3. Pero esos 3 se pusieron bajo la protección de Dios. Porque Dios destruye al removerse de aquello que estaba hasta entonces protegiendo. Dios destruye, sí, por amor a ti. Imagínense lo siguiente. Quiero que se imaginen un edificio. En ese edificio, los habitantes de ese edificio han hecho todo lo que una persona no debería hacer en un edificio de cimientos y de hormigón. Bajaban a la calle, ni siquiera usaban los baños. Bajaban a la calle y orinaban en las columnas. ¿Sabe que cuando usted orina en las columnas de hormigón y lo hace por años, corcome el hormigón? Es curioso porque el hormigón se ve tan potente a no ser que usted orine en él día sí y día también. Dentro del edificio limaban, carbaban en el hormigón y ponían sus nombres, hacían sus fiestas, llenaban el edificio con un tremendo peso. Mientras tanto, Dios está en la fundación de ese edificio, con la carga de ese edificio, con los cimientos de ese edificio sobre sus hombros. Y abre sus manos de esta manera, permitiendo 2 entradas y salidas. Cuando alguien entra adentro, le dice, di a los de adentro que si siguen como están, el edificio va a colapsar. Que salgan del edificio. Sin embargo, los de dentro siguen con su fiesta. Cuando aquellos que han sido enviados por el que está en la puerta, porque Jesús se dice a sí mismo que Él es la puerta, cuando aquellos que entran les dicen a los que están en sus fiestas, salgan porque este edificio está que se cae. La música es tan alta que dicen, ¿cómo? No te escucho. Él sigue insistiendo y en una de estas le dan un puñetazo y le rompen la nariz. Él sale por la puerta. Ahí está Dios aguantando los cimientos y ve la partida de nariz de aquel a quien Él ha enviado. Y le dice, no te preocupes, sal, ya enviaré a otro. Y sigue enviando a gente. Cada vez más y más daño. Las grietas y el sonido que ocurre en ese edificio, Dios lo puede escuchar perfectamente, pero los de adentro con la música no lo escuchan. Así que Dios, por aquel que está fuera de ese edificio, le dice, hey, entra adentro y diles que salgan porque este edificio está por colapsar. El caso es el siguiente, amigos.
que Dios ha mandado tanto y tanto y tanto que empiezan realmente a molestar a los que están saltando y bailando. Y aquellos dicen, ya me tienes un poquito harto. Al otro le rompí la nariz, a ti te rompo un brazo. Uno de estos, en un momento en que la canción cambiaba de una a otra, en ese momento de silencio, escucha que el que la ha mandado es uno que está en la puerta. Así que se agarra a unos cuantos amigos y le dicen, oye tú, baja al nivel de abajo donde están los cimientos, donde está Dios sujetando los cimientos, y le dicen, oye tú, ¿a ti quién te manda interrumpir en nuestra fiesta? Y él aguanta mientras ellos le escupen a la cara. No le quieren pegar porque realmente es un poquito más alto. Así que están un poquitito intimidados. No saben si igual sabe Kung Fu. ¿Sabes cuando estás en una discoteca y no sabes si el que viene enfrente es el portero de la discoteca y sabe artes marciales? Quieres irte de listo, pero no muy listo por si acaso el otro es más fuerte que tú. Así que en principio están tanteando la situación. Como está en la puerta se cree que es el portero. Entonces dicen, bueno, igual sabe artes marciales. Vamos a hacernos los gallitos, vamos a darle un aviso que nos deje en paz. Y vuelven de vuelta a la fiesta. Los ruidos son constantes. Hay ya un tambaleo en ese edificio. Luego sigue enviando mensajeros y ¿saben lo que ocurre? Ahora ya no son 2 o 3, bajan 20. Y le dicen a esos 20, a ver lo que estás diciendo, nos tienes hartos, déjanos en paz. Y lo que ocurre es lo siguiente. Llega un momento en que ya no son 6, ya no son 20. Todos bajan al lado de la puerta y le dicen lo siguiente. ¿Y a ti quién te ha llamado a esta fiesta? El de la puerta dice, lamentablemente nadie me ha llamado a este entierro. Pero tenéis la oportunidad de salir porque esto está colapsándose. Les dice, salir de aquí, mi gente, salir de aquí, mi pueblo. Se le ríen a la cara y le dice, ¿acaso tú vas a imponer tu voluntad sobre nosotros? Y él les dice, no, yo soy amor y yo te he dado amor a ti. Y en ese amor yo te doy la libertad agarrada a ese amor. Entonces ellos se levantan en rebeldía y dicen, ¿así tenemos libertad de usar tu amor? Pues esta es nuestra libertad. Empaca tus maletas y vete. Él se entristece, no quiere dejarlo. Nuevamente le dice, si no te vas, en realidad no nos amas. Porque si tú nos amaras, dejarías que hiciéramos lo que nos da la gana. Tú mismo lo has dicho, en el amor está impreso la libertad. Y él se resiste, porque tiene una paciencia que no es como la tuya ni como la mía. Amigos, ¿qué pasa en el momento en el que por fin, cuando le ponen contra la espada y la pared y le dice, ¿nos amas? Sí. Entonces demuéstralo. Déjanos hacer lo que a nosotros nos da la gana. No impongas sobre nosotros. Muéstranos que nos amas. Y él baja la cabeza, porque él no se regocija cuando uno perece, menos cuando tantos van a perecer. Entristecido, hace lo siguiente. Dios es amor. Y este mundo va a perecer por el amor de Dios. Porque te ama tanto que la única razón por la que tú vas a llegar al cielo es porque quisiste contestar a su invitación. La única razón por la que tú vas a ser salvo es porque tú decidiste darle a él de la mano cuando te dijo, yo sé el camino, ¿me das la mano? ¿Vienes conmigo? Pero si tú no quieres darle la mano, él te ama tanto
que te va a dejar a tu propio destino, a lo que tú en realidad has deseado con tu corazón. Él te dará en su amor los deseos de tu corazón. Es mi deseo que en tu corazón haya un deseo por Él. Es mi deseo que en tu corazón, a través de estas series, a través de estas presentaciones, tú hayas podido ver que en realidad hay un Dios que está haciendo todo lo posible por aguantar contigo, no dejarte, no abandonarte, con la esperanza de que un día le digas sí a Él. Y espero que ese sí llegue antes que tarde. Porque el diluvio y un diluvio no de agua está a la vuelta de la esquina. Más pronto de lo que tú y yo creemos que está. Gracias, amigos. Nos queda una presentación que espero no se la pierdan, donde vamos a poner el lazo final a esta serie, El Dios ateo. Un Dios que no es bipolar, un Dios que es amor. Muchas gracias por su atención.